Don Ángel Verdugo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. No cabe duda que una imagen dice más que mil palabras. ¿Qué diera yo porque me llevaran cafecito a la mesa así? Qué Lo bárbaro. vio. No, ese es power, ¿eh? Ese es power. No, hombre. Y ya se Venga, don escondió ahí Ángel, le la ofrecemos un café raya de también. Cronos. Muy bien. Enrique, pues es una introducción para darle ahí algo, como dicen los verdaderos periodistas como tú, una nota de color. Muy bien. Enrique, voy a diferir como suelo hacerlo ante temas políticamente sensibles. Seré políticamente incorrecto y no caeré en esta avalancha de que le fue bien al presidente y que los discursos y no hubo esto, porque al final de cuentas prácticamente todo el mundo, toda nota hablará de ello. Yo quiero concentrarme en algo que tiene que ver más que con esas impresiones y esas loas, con algo que tiene que ver con los problemas estructurales de nuestra economía. El presidente de México ayer en su discurso o en su intervención dijo cosas que me preocupa el que no hayan analistas serios reparado en ello. Me explico. Hay una corriente en la economía que fue sepultada en el basurero de la historia hace más o menos 200 años por Adam Smith y otros grandes economistas. Sí, una de las características de esa visión económica, el mercantilismo, uno de los pilares en los cuales se apoyaba, establecía que la riqueza devenía del comercio exterior y decía que había que buscar el superávit en el comercio exterior, es decir, vender más de lo que se importa. Esa idea equivocada duró aproximadamente 200 años, pero a principios del siglo XIX, Adam Smith, como dije en su conocidísimo libro, poco leído, pero muy citado, La riqueza de las naciones, desarticula y echa abajo esa visión equivocada. Sin embargo, esa visión es muy socorrida por los populistas. Hay que tener un superávit en la balanza comercial, que no nos estafen los otros países, que no se beneficien y se aprovechen de nosotros. Esa es la visión, por ejemplo, del presidente Trump. Y en el discurso de nuestro presidente, habla él del déficit que tenemos como región frente al resto del mundo. Si él hubiese sido un poco más preciso, diría que la gran parte del déficit que tenemos, repito, como región, es con la República Popular China. Nosotros, ya como país separados de los otros dos, le compramos a China más de lo que le vendemos. Nuestras ventas a China el año 2019, no tengo aquí los datos ahorita a la mano, pero debe de haber sido aproximadamente, cuando mucho, quizá unos 8 o 10 mil millones de dólares. Y le hemos comprado por encima de esa cantidad más de 100 mil millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit con la República Popular China arriba de 100, 105 mil millones de dólares. Los Estados Unidos ni se diga. Ahora, ¿eso es malo o es bueno? No, no es ni malo ni bueno. Los déficits o la situación de la balanza de pagos debe juzgarse de otra manera. En un mundo globalizado de economías abiertas, pensar que el objetivo del comercio es reducir o cerrar el déficit es una visión del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Eso para mí es lo más peligroso del discurso de nuestro presidente. Y trataré de explicarme un poco más. La única forma que tiene un país para reducir el déficit con otros países u otras regiones
es apoyando a su empresa privada, apoyando al capital privado, facilitándole las inversiones, eliminando trámites burocráticos para que estas empresas, para que estos empresarios puedan elevar sus niveles de competitividad, ser más productivos y entonces ellos tendrían esas ventajas por su eficiencia en esos mercados y podrían vender más. Esa es la forma correcta de reducir el déficit, pero no acabar con él porque no es ese el objetivo. Ahora bien, cuando analizamos el discurso de nuestro presidente aquí en México, en ese momento dice uno, a ver, ¿cómo es posible que el presidente se esté quejando del déficit con el resto del mundo de la región y a las únicas partes que golpea es a los que podrían reducir ese déficit, que son las empresas privadas? Si tú revisas acuciosamente el discurso reciente del presidente y de algunos de sus principales funcionarios y sus más cercanos, Nale, Bartlett, Romero, etcétera, se han dedicado a denostar, a insultar, a impedir, cuando no dificultar, las inversiones de los empresarios privados. Las quejas de empresarios canadienses, norteamericanos, europeos, y dice uno, a ver, ¿cómo es posible que el presidente plantee que hay que reducir el déficit y a los que golpea es a los que podrían reducir ese déficit? En esas condiciones me parece no incomprensible la posición del presidente, sino que es congruente con lo que está manejando en su discurso diario en México. Ahora, con esa posición frente al capital privado, ¿podemos hablar de reducir el déficit? Imposible, imposible, no, ni aquí ni en Estados Unidos. Repito, para poder reducir el déficit, una economía tiene que apoyar de una manera dinámica, moderna, la actividad de los empresarios privados. Llevó a 10 u 11 empresarios ahí. Casi todos ellos están relacionados con grandes contratos gubernamentales en esencia, es decir, con decisiones públicas, decisiones del gobierno. Aún así, no cesa de insultarlos, de ofenderlos, de ridiculizarlos. Son fifíes, son conservadores, son golpistas, son esto o son lo otro. Hay que ir, han de haber pensado muchos, perfecto, cenaron allá con Trump, brindaron en la embajada, pero cambió su actitud que tienen ellos de desconfianza a este gobierno. Te puedo apostar 100-1 que no la redujeron. Por el contrario, cumplieron con la corrección política, sus razones tendrán, pero eso de que automáticamente van a invertir y van a tomar riesgos en México con el nivel de desconfianza que ha creado nuestro presidente, olvidémonos de ello. Siento yo que esa es la parte más importante y que debe destacarse de la intervención de nuestro presidente en Washington. ¿Que fue suave, no hubo enfrentamientos? Pues sí, pero eso es anecdótico. Lo que hay es que los problemas estructurales de la economía mexicana aquí están todavía y se agravan día a día. Hoy, por ejemplo, en un artículo de Jorge Suárez Vélez, habla de una manera prístina. El gobierno está quebrado. Y eso lo he venido diciendo yo desde hace muchos meses. En esas condiciones, hablar de que vamos a reducir el déficit es simplemente fuegos de artificio. La realidad estructural de la economía mexicana, ahí sigue al regreso del presidente. Por eso yo hoy en mi artículo en Excelsior le digo, presidente, bienvenido a la pesadilla. ¿Por qué? Porque hoy este país, su economía es una pesadilla, la vida política es una pesadilla y una gran parte o muy buena parte de la responsabilidad está en quien fue a hablar con bellas palabras, loas a Trump en Washington. La realidad ahí queda, Enrique, y nos hablamos mañana.
Saludos y un abrazo. Gracias, mi querido Ángel. Gracias, muy buenos días. Así es, los mensajes ahora tendrían que pasar a los hechos, a esta realidad de los dos personajes, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del presidente norteamericano Donald Trump.